La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy, bueno, yo creo que el aporte más fundamental ha sido el trabajo. La verdad es que la población inmigrante que vino de Jamaica y sus descendientes en Costa Rica, pues fueron los que construyeron el ferrocarril al Atlántico, gracias a lo cual nuestro país pudo exportar. Nuestro país se convirtió en el mayor exportador de bananos del mundo en 25 años. Los aportes lingüísticos enriquecieron tremendamente el inglés desde sus lugares de origen, como el Caribe inglés, ¿verdad? Básicamente el Caribe inglés, pero también hay otros aspectos del aporte religioso, más que religioso, espiritual. Esa vocación de solidaridad en que se expresó no solamente en el trabajo, sino en sus instituciones. Del sustento de ese alimento, de nuestro gallo pinto, es eminentemente de los esclavos coloniales. Pero yo quisiera más bien hablar de un aporte más invisibilizado y que se remonta mucho más allá del siglo XIX, que es precisamente en todo el periodo de la colonia, donde nuestra primera fuente de acumulación de capital era precisamente comerciando con los ambos mosquitos. Negros, descendientes, afrodescendientes, en este país estamos en todo el país, no solo en Limón. Lo que pasa es que como se ha estigmatizado en la provincia, se sigue tendiendo a pensar que solo en Limón hay negros. Y yo siempre soy la primera que lo digo, habemos en todo el país. No me acuerdo que me han hablado en clases de los negros, para nada. Sí me acuerdo del estereotipo que se maneja a nivel general sobre los negros de Limón en San José. Porque hay una idea, una forma de ver al negro que solo de Limón somos. Y no entienden o no lo ven que somos costarricenses, no de Limón, somos negros costarricenses. Y entonces, si manejaran este tema como debe ser, no nos verían como extraterrestres, diría yo. Siempre lo he dicho, a mí me cuesta 3 veces más. Y muchas veces, incluso hoy día, me pregunto si me está costando tanto en algunas cosas, ¿no será porque también soy negra? Es una pregunta que me hago. Hay personas que tienden a decir que es que uno vive con una visión demasiado discriminatoria, pero yo no creo. Yo creo que hay que entrar un poco en la piel, un poquito más abajo de la piel y vivirlo en el día a día para darnos cuenta que en este país hay muchísima discriminación todavía. Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Les damos la más cordial bienvenida en este nuevo año 2011. Espero que nos siga acompañando aquí en Una Mirada, en la construcción de una mejor Costa Rica para todos y todas, aquí en este país que tenemos la dicha de vivir. Y precisamente por eso hoy vamos a tocar un tema de gran importancia, otro de esos tantos temas de los que tenemos que hablar, y si no los hemos hablado tenemos que empezar a hablar de ellos para cambiar las cosas que sean necesarias cambiar para gozar
de una Costa Rica más equitativa y más sostenible para todos y todas en el país. Y este tema es sobre el aporte de la población afrodescendiente o negra en Costa Rica. Para hablar de ello, hoy tenemos un panel muy importante. Tenemos la presencia de la señora Eulalia Berner, quien es investigadora del tema, es una reconocida escritora nacional y además ha laborado durante mucho tiempo tanto para la Universidad Nacional como la Universidad de Costa Rica y Naciones Unidas. Bienvenida, doña Eulalia, por estar aquí en Una Mirada, le agradecemos mucho. Muchísimas gracias, es un honor. Muchas gracias. Y también tenemos hoy la presencia de Irma Sandoval, quien es investigadora del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional desde hace mucho tiempo y además es hoy miembro del Consejo Universitario de la Universidad Nacional. Gracias por acompañarnos, Irma. Muchas gracias, Maribel, por invitarme. También nos acompaña hoy Epsi Campbell, a quien todos y todas ustedes conocerán por su labor como ahora exdiputada del Partido de Acción Ciudadana, pero quien también desarrolla un gran trabajo en el Centro de Mujeres Afrocostarricense. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches y muchas gracias más bien por esta oportunidad de poder compartir este tema tan importante en este 2011. Definitivamente, Costa Rica es reconocida en el mundo por 3 palabras: paz, libertad y respeto de los derechos humanos de las personas. Sin embargo, múltiples instrumentos que se han practicado a lo largo de los años han demostrado que esto no aplica para todos los grupos de la población costarricense. Y uno de esos es precisamente la población afrodescendiente o negra en Costa Rica. Una reciente encuesta del Instituto de Estudios Sociales en Población ha demostrado que persisten serias percepciones en la población que demuestran que la discriminación hacia la población negra o afrodescendiente persiste en Costa Rica. Esta encuesta se llamó Percepciones y actitudes de la población costarricense hacia la población afrodescendente y fue realizada por IDESPO en coordinación con UNICEF en agosto del año pasado. ¿Cuál sería un resumen de la principal percepción que ustedes notaron en este estudio, doña Irma? Bueno, yo creo que uno de los principales resultados, bueno, primero diré que fue una encuesta telefónica a nivel nacional y se preguntó a todo tipo de persona, ¿verdad? Es una muestra representativa de la población y se preguntó sobre diferentes percepciones hacia la población afrocostarricense, afrodescendiente. Uno de los principales resultados, creo, es que no es cierto, ¿verdad?, que no existe la discriminación o el racismo en Costa Rica. Los resultados de la encuesta muestran que bajo diferentes actitudes, o escondido o menos escondido, persiste la discriminación y el racismo en Costa Rica. Y yo creo que eso es un resultado. Muchas veces uno dice, bueno, ¿para qué un estudio para decir eso? ¿Verdad? Si algunos dirán, lo sabíamos. Bueno, no, es que la investigación científica siempre es muy válida porque muchas veces uno podría decir, bueno, son opiniones, ¿verdad? Que usted opina y yo opino y las opiniones cambian. Pero cuando uno tiene una investigación científica, ¿verdad?, que le da resultados, que le pregunta a usted a la gente, que la gente le dice, entonces yo creo que es ahí donde hay cosas importantes. Por ejemplo, cuando la persona percibe que el 43% de los medios de comunicación presentan situaciones discriminatorias hacia la población afrodescendiente, por ejemplo, ¿verdad? Eso es una cosa de que, bueno, se está propiciando, cómo se está transmitiendo cómo estamos enseñando a nuestros niños y a nuestras niñas en ese sentido, ¿verdad? Tal vez una cosa muy importante en este estudio es que se viene a confirmar lo que por mucho tiempo dijimos los dirigentes afrodescendientes en este país. Y todavía en la década de los 80 y principio de los 90, cuando mencionábamos que había racismo en Costa Rica, nos decían que los que nos autodiscriminábamos éramos nosotros mismos. Y no había alguna herramienta en donde la propia población dijera cuáles son las opiniones que ellos tienen sobre las personas de ascendencia africana, afrodescendientes o negros. Y entonces creo que también esto nos coloca en un lugar absolutamente diferente. Nos coloca en el lugar en donde ya asumimos que tenemos un problema
y el que es que el racismo y la discriminación es un problema del que hay que actuar de manera sistemática, porque eso quiere decir que hay un grupo de la población que no está disfrutando plenamente de sus derechos, pero además que este racismo y esta discriminación se puede estar manifestando en diferentes áreas de la vida de las personas. Y creo que además es un aporte muy importante porque llama la atención no solamente a los medios de comunicación, que me parece que aquí queda bien claro que no solamente la gente negra es la que siente que el medio de comunicación discrimina, lo siente el no negro, la no negra, sino que también llama al sistema educativo, y yo creo que tal vez ahí doña Eulalia, que ha sido una persona que históricamente ha hecho un esfuerzo para dar lugar a los aportes de la cultura afro, podría darnos mayor información, pero eso lo que nos abre es una puerta, nos abre más la puerta que generaciones de líderes afrodescendientes han tratado de abrir justamente para erradicar un mal que afecta a las víctimas, pero también afecta a quienes están del otro lado. Sí. Creo que primero es lindo poder comenzar el 2011 con este tema, y digo que es lindo porque quiere decir que comienza a despertar Costa Rica hacia sus problemas, hacia las realidades que se dan en este país. Y sí, somos un país pacífico, a veces demasiado. Somos un país de los derechos humanos, pero a veces no son ni tan humanos. Y somos un país, entonces yo creo que un poquito hay que darle contenido a ese lindo definición de Costa Rica, pero hay que preocuparse por darle contenido a esa definición, si no nos vamos a encontrar un día en que no podemos decir que somos muy democráticos y que los derechos humanos y que somos un país pacífico, porque cada vez hay sectores que al no sentirse parte de esa belleza, va a confrontar, y podemos terminar en un país muy confrontativo. Y de hecho, pues los afrodescendientes, pues sí, tenemos ya como algunos elementos que podemos ser ya confrontativos. Y así como usted lo percibe, lo percibimos nosotros aquí en una mirada, en una visita que hicimos a Limón, y hicimos un sondeo entre las y los limonenses y nos compartieron precisamente esas inquietudes que hemos hablado aquí. El afrodescendiente es valorado en todo el mundo. Cualquier parte del mundo usted encuentra afrodescendientes. Ahora para lo del 31 de agosto, que se celebra el Día de los Afrodescendientes, se dio mucho auge. Hubieron varias actividades en todo el país al respecto. Ahora la discriminación ha ido bajando mucho y ya casi ni se siente. Con solo la muestra de atención que uno recibe cuando sale de Limón, uno se da cuenta que a uno no lo valoran. El otro día tuvimos un encontronazo muy desagradable. Nos presentamos a la Asamblea Legislativa y el trato que nos dieron a la entrada fue increíblemente mal, pesado. Entonces uno se siente como ciudadano de tercera clase cuando lo reciben a uno así. Bueno, las diferentes formas y lugares donde he ido y a cómo los tratan a uno, la discriminación que le hacen y todo eso, aún hay discriminación. Hay una percepción muy folclórica, o sea, el negro bailarín, el negro que habla inglés, y yo lo viví mucho cuando vivía en San José, entonces la gente le pregunta a uno casi como en forma de broma, ¿cómo se dice tal cosa? Cuando estaba Parmenio hay un personaje, un tal Sweetie, y entonces hay una forma folclórica de pacho, de choteo, pero no, en la cultura limonense no te intusí, como decimos aquí, o sea, nada que ver. Yo lo que percibo, porque usted sabe bien que al final de cuentas todo es percepción, es que primero ya el negro no es mayoría en Limón. Esa es una realidad. Aunque la gente diga que no, se ve la diferencia cultural que existe arraigadamente en todo el territorio. Aquí se marca bastante porque es un lugar, una provincia pluricultural.
en donde hay variedad de culturas y todos se respetan y todos participan entre sí. Mira, muchas veces cuando uno llega a San José o dice es de Limón, ya como que lo vuelven a ver como que son lo peor que hay en la sociedad, pero no. Aquí en Limón hay buenos elementos y tenemos principios y valores muy arraigados, inculcados por nuestros padres y nuestros antepasados también. Primordialmente el valor de afrodescendiente es la religión. Somos muy creyentes, muy devotas, nuestras costumbres. Siempre se nos ha enseñado que hay que leer la Biblia, hay que buscar a Dios y tener a Dios siempre presente. Definitivamente, como vimos, es un asunto de percepción. Es una percepción que tenemos equivocada las y los costarricenses, empezando por el tema de que las y los negros viven solo en Limón. 100.000 personas de la población afrodescendiente viven a lo largo y ancho de Costa Rica y han hecho un aporte significativo al desarrollo del país. Vimos en el segmento anterior que prevalecen una serie de ideas discriminatorias en torno a la población negra en Costa Rica. ¿Cuál es el origen de eso? Porque estas percepciones discriminatorias, bueno, en este caso estamos hablando de la población negra, afrodescendiente en Costa Rica, pero también persisten este tipo de ideas con otros grupos en Costa Rica. ¿Cuál es el origen de esto? Por eso yo decía que habría que ver si somos en realidad esa definición de Costa Rica que es un ideal, ¿verdad? Y como todo ideal puede estarse cerca o puede estarse muy lejos. Tengo la impresión de que Costa Rica está alejándose, no solamente con la cuestión de los afrodescendientes, sino con otros grupos, alejándose de ese ideal de paz, de país de paz, de democracia y de derechos humanos. Y me duele porque amo a mi país y creo que nosotros, los afrodescendientes, hemos dado una enorme colaboración y contribución en esa dirección. Es decir, somos gente amantes de la paz, tan amantes de la paz que terminamos de construir el ferrocarril sin salario. Entonces, esos amantes de la paz, amantes del trabajo, y no el estereotipo de que el negro no quiere trabajar y que es perezoso. No, terminamos ese ferrocarril sin salarios o salarios caídos en ese momento. Sin embargo, la gente terminó el ferrocarril porque ya había un fervor, como dijo una de las que entrevistaron, casi religioso. Hay una espiritualidad en que se hacen las cosas con amor, con pasión, con causa, ¿verdad? Ese esfuerzo. Y también pienso que los derechos humanos, pues a veces son más derechos y más izquierdos dependiendo del grupo del que se trata, ¿verdad? Exactamente. Defienda. Exactamente. Entonces yo pienso que estamos a tiempo. Yo creo que este país que yo puedo decir que amo, porque también siento que en algunos aspectos me he amado también, ¿verdad? Porque tampoco voy a decir que nos odian ni nada de esas cosas, pero sí creo que hay algo que decía, si es falta, también la educación es la que está fallando ahí. Sí. Y ahí es donde yo he tratado de trabajar siempre en ese campo, porque es ahí donde creo yo que tanto en la escuela como en la secundaria, como en las iglesias, las iglesias tienen una responsabilidad también. Si a los chiquitos les dicen que el pecado es negro, sí, ya empezando por ahí, entonces comenzamos mal. Entonces también hay que educar a las iglesias. Y yo creo que hay que volcarse en un enorme esfuerzo a través de la educación para que se mantenga la paz y que sea a través de la educación y no de las armas, porque también los negros que yo vi ahí ya unos están listos para tomar las armas. Bueno, yo creo que tal vez una cosa que uno tendría que decir es que hay una construcción histórica de la superioridad de lo blanco sobre lo negro. Una construcción que tiene raíces económicas fuertísimas y que tiene que ver justamente
con el inicio de lo que podríamos llamar la historia nacional, con ese descubrimiento en el cual millones de personas fueron víctimas del peor crimen que ha vivido la humanidad, que es el tráfico transatlántico de personas africanas y de la esclavización de estas personas y de los pueblos originarios. Y ahí se construyó toda una ideología de superioridad, una ideología que colocaba en condición de desventaja y deshumanización a quienes no eran blancos. Entonces, esta transmisión histórica, si una no hace algo para revertir de las formas en que esto se sigue manifestando en actualidad, pues por supuesto la gente sigue repitiendo de manera sistemática estereotipos, porque son estereotipos basados en la ignorancia. ¿Por qué basados en la ignorancia? Porque todos y todas sabemos que no hay humanos superiores los unos a los otros. Entonces creo que efectivamente aquí tenemos hay raíces históricas que justifican esa ignorancia, pero hay herramientas para romper eso y para construir relaciones mucho más armoniosas entre las personas que vivimos en este país. Termino diciendo que yo creo que se han dado pasos, y los pasos que se han dado en términos incluso del cambio de la conciencia de una parte importante de la población tiene que ver con la información y con la formación. Tiene que ver que cuando los costarricenses y las costarricenses nos ven a nosotras aquí sentadas en esta mesa, conversando como estamos conversando, se dan cuenta que lo que hay son opiniones diferentes, no que hay una que es superior a la otra. Cuando nos damos cuenta que hay personas que asumen puestos de poder y lo hacen exactamente igual, empieza a deconstruirse, pero muy lentamente, el estereotipo ese que se había asentado y que se repitió históricamente. Entonces creo que sí, que tenemos un gran desafío, es un desafío del sistema educativo, es un desafío de los medios de comunicación, es un desafío de las familias y es un desafío personal. Conocer más del otro y de la otra me ayuda a mí a respetar a ese otro y a esa otra. Yo creo que, por ejemplo, la encuesta es clara, las personas entrevistadas, cuando hablamos de problemas, ¿cuál es el principal problema que considera que la población afrodescendiente tiene? Y más del 50% hace manifestación de eso. Hay discriminación, hay racismo, ¿verdad? Hay perfilamiento racial, ¿verdad? Entonces, realmente la población está consciente de eso. Ahora, yo quería agregar un poco que cómo se nos ha enseñado que somos. Nosotros somos los blancos, blancos, no existen indígenas en Costa Rica y no existen afrodescendientes. Nosotros nos ha creado, ¿verdad?, que la identidad nuestra se ha construido en eso, ¿verdad? Esa construcción ha perjudicado a Costa Rica. Claro, es que eso es una cosa que no sé si ha perjudicado a este país. Claro. Esa percepción que tiene lo ha perjudicado. La ha perjudicado en la forma en que Costa Rica es percibida afuera, cada vez más cuestionada por esa Costa Rica tiene manera ¿verdad? Yo pienso que Costa Rica eso es una cosa como que se da a nivel de todos los países, ¿verdad? Que nos perjudica. Así es. Porque nosotros tenemos, pienso yo, que conocer muchas veces esa falta, esa ignorancia es porque nos da temor lo diferente. Es que precisamente ahí radica el asunto, claro, un asunto de ignorar el aporte para empezar. Y nos perjudica cosas en la economía. Claro. La relación de Costa Rica, yo estuve un tiempo en Jamaica ocupando un puesto diplomático, y cómo en los países del Caribe, por ese problema que hay de racismo, que lo saben, claro. no se puede esconder, porque el país tiene sus maneras de manifestarlo. Afuera mandamos diplomáticos o mandamos representantes que no saben articular bien nuestra democracia, y entonces se percibe y tenemos problemas de tipo de relaciones con otros países y otros bloques que nos ven como un país que se la cree y cree que es europea y que es la Suiza, la Suiza centroamericana y toda esa cosa. Irma está diciendo una cosa y Eulalia reafirmándolo, que tal vez es necesario como subrayar. Hay una construcción de identidad nacional reconociendo solo una de las raíces que han sido determinantes en este país, y es la raíz europea, la raíz más española, digamos, más ibérica. Y entonces solamente se reivindicó
cual si aquí vinieron directamente españoles blancos, que por cierto no lo eran tanto, vinieron aquí y no se mezclaron con absolutamente nadie, y eso nos colocó en una situación de superioridad con relación a la mayoría de países centroamericanos y uno de los países más blancos de América Latina. Falsa construcción, primero porque el mestizaje fue una de las características fundamentales de la construcción de este país, y en ese mestizaje al menos podríamos nombrar 3 troncos fundamentales, al menos 3 troncos fundamentales, porque hay muchos más: el indígena, el europeo y el africano, digamos, afrodescendiente posteriormente. Digo que hay muchos más porque la población china aquí está desde muchísimo tiempo atrás. Y hay también aportes de población árabe, o sea que realmente ha habido un importante mestizaje. Entonces hay una falsa construcción de la identidad nacional, y con esa falsa construcción repetida en el sistema educativo, entonces miramos, comillas, a los que no son tan blancos, aunque uno no lo sea tanto, como inferiores, como personas que no están en las mismas condiciones. Exactamente, con ustedes coinciden las personas que nosotros consultamos aquí en Una Mirada sobre qué es lo que nos está faltando para realmente darle la importancia que se merece y que ha tenido a lo largo de la historia de Costa Rica el aporte de la población afrodescendiente. Vamos a ver el video un momento. Bueno, yo creo que el aporte más fundamental ha sido el trabajo. La verdad es que la población inmigrante que vino de Jamaica y sus descendientes en Costa Rica, pues fueron los que construyeron el ferrocarril al Atlántico, gracias a lo cual nuestro país pudo exportar. Nuestro país se convirtió en el mayor exportador de banano del mundo en 25 años, gracias al trabajo de esos negros, de esos afrodescendientes. Por otra parte, el trabajo en los muelles fue fundamental también para el desarrollo. Costa Rica no podía, digamos, exportar su café a un precio razonable a Europa, sacándolo en carretas por el Pacífico y teniendo que dar toda la vuelta al continente para enrumbarse a Europa. Fue precisamente el ferrocarril atlántico que permitió eso. Y eso también fue sobre la base del trabajo de los afrodescendientes. Pienso yo que ese es el aporte fundamental. Bueno, pero además de eso, digamos, hay otras cosas como son, digamos, los aportes en el campo de la arquitectura, una nueva forma de construir las casas, ¿verdad? Que cuando yo me criaba decían, esas casas de negros sobre postes como los monos. Ahora el resto del país ha descubierto que es tonto vivir en una zona húmeda y no hacer las casas sobre basas, ¿verdad? Entonces todo eso es una influencia. Además pienso yo que tiene mucho que ver, a pesar del mito racista, de que en Limón no se habla inglés. Yo pienso que la presencia de la población angloparlante en Limón ha tenido una gran influencia sobre el hecho de que se haya desarrollado tanto el inglés en Costa Rica. Cuando esta gente viene a América y se establece, ellos siguen comiendo eso, pero como ellos son a su vez utilizados como empleados domésticos, introducen en la cocina colonial, tanto en Costa Rica, en Nicaragua, en Salvador, en Colombia, en Venezuela, en Cuba, en donde ellos estuvieron, algún tipo de alimento, en Brasil, que tiene una íntima relación con esa combinación de arroz, frijol, con alguna carne, por ejemplo. Después le agregan y lo van, pero definitivamente el sustento de ese alimento, de nuestro gallo pinto, es eminentemente de los esclavos coloniales. El comer, por ejemplo, también, siguiendo en el campo de la comida, el plátano maduro que tanto nos gusta, se introduce al hogar español a través de la mano de obra esclava. Y luego el quijongo, famoso quijongo, es una de las herencias, la marimba, para ponerle otro ejemplo, de las cosas que usamos prácticamente todos los días que son herencias culturales de esa migración esclava. Pero yo quisiera más bien hablar de un aporte más invisibilizado y que se remonta mucho más allá del siglo XIX, que es precisamente en todo el periodo de la colonia, donde nuestra primera fuente de acumulación de capital era precisamente comerciando con los ambos mosquitos.
De ahí que desde ahí vienen los primeros contactos donde ya algunos negros se quedaban, que negociaban en el Valle Matina, se quedaban y se internaban hacia Cartago, y se quedaban en el país. Al mismo tiempo, y es muy importante tener en cuenta que los colonos españoles venían con su negra sirviente, amante, concubina. No en vano existía en Cartago el barrio de los pardos. ¿Quiénes son los pardos? Claro, estamos hablando no de un proceso de mulataje, sino una cosa más compleja, porque ahí estamos hablando de también las servidumbres indígenas, entonces donde se mezclaba la sangre negra con la sangre indígena y la sangre española. Pero siempre se hace una referencia desde la perspectiva del trabajo propiamente, pero yo diría que hace falta y se debe a la población afrodescendiente que se destaque nuestro apoyo a la construcción de la economía costarricense, tanto desde el aporte de la fuerza de trabajo física, que es la que más se ha explotado, digamos, o más se ha hablado desde la construcción del ferrocarril, pero desde mucho antes nosotros hemos ayudado a construir la economía de este país y hacer análisis serios en ese sentido, al menos yo no he visto todavía. Se analiza históricamente de si cuántos éramos, que dónde estábamos y que en qué tipo de actividades nos dedicábamos, pero a través de la historia hace falta ese análisis. Luego también tenemos el aporte a la cultura, el aporte a la música, pero no desde la perspectiva de que nos guste el baile o no, sino en la construcción de un folclore, de una zona del país y desde el punto de vista de cómo se hace en los estudios de cualquier, incluso antropológicamente. Y en ese sentido siento que todavía hace falta mucho en cuanto a investigación y algunas partes de la historia creo que debería reescribirse. La afrodescendiente ha estado en todas las provincias de este país y el aporte del afrodescendiente se ha sentido en todo lo que es la parte cultural, en la parte educativa y en la parte del desarrollo del país. Una de las investigaciones más grandes que hemos hecho es el aporte de los afrodescendientes en el ámbito de pioneros, los pioneros de todas las diferentes disciplinas del país, que han sido, por ejemplo, la primera enfermera graduada, la primera maestra. Esa es una investigación que hicimos, que sacamos 98 pioneros en diferentes disciplinas dentro del país, que no se resalta en ninguna parte de la información en Costa Rica, pero sí existen. Nosotros hacemos las investigaciones y se las pasamos a las diferentes dependencias para que lo tomen en cuenta. Hasta el momento ninguno lo ha tomado en cuenta, porque hay mucho aporte de nosotros en todos los ámbitos, pero no se menciona en ninguna parte del país o en ninguna información educativa que dan dentro del país. Definitivamente es múltiple el aporte de la población afrodescendiente en Costa Rica. Sí, yo creo que sí creo que es importante que los resultados de la encuesta, en el equipo investigador también participó don Carlos Minot y Ana Sofía Solano. Ellos fueron parte del equipo y bueno, la participación de don Carlos Minot nos ayudó mucho en el aporte, ¿verdad? Porque la visión es muy importante. Y yo quería resaltar que nosotros preguntamos abiertamente a la población si estaban o no de acuerdo con una frase. Y la frase era que si la consideraban o si estaban de acuerdo que las personas afrodescendientes eran personas más agresivas y violentas que los no afrodescendientes. Y a mí me parece que el resultado que da la encuesta es un resultado muy alarmante, ¿verdad? Porque que el 27% dijera de la manera más normal que estaba de acuerdo con esa frase, a mí me parece que nosotros como sociedad tenemos que llamar la atención. Y más importante, ¿por qué estaban de acuerdo? ¿Verdad? Claro. Porque lo consideran parte de. Exacto. ¿Y por qué? Porque hay que empezar a deconstruir esos estereotipos, hay que hacer un gran esfuerzo, ¿verdad? Porque ya las personas en el video hablan, bueno, no son folclóricos, o sea, no es una cosa folclórica. Pero es que tenemos también... Yo voy a ser un poquito de abogado del diablo. Si a un niño le dicen, por supuesto, desde que está pequeño, que ay, no se junte con ese porque es negro, y es que es muy bravo, los negros son muy bravos. Bueno, ¿bravos de qué?
frijoles, ¿verdad? Además de los bravos que juegan béisbol. Pero ¿bravos de qué? Entonces los niños van oyendo eso y uno ha visto reacciones de niños que lo ven a uno y ya se asustan y piensan que se les va a hacer algo. Pero doña Eulalia, es que precisamente esas son las cosas que hay que empezar a cambiar. Eso es más daño se le está haciendo a los niños no negros que a los niños negros, porque los niños negros no se asustan cuando ven una persona blanca. No se asustan. Porque igual uno podría pensar porque tienen la conciencia de que cuando ven una persona es un ser humano. Es decir, el daño que se le está haciendo a la población no negra o no indígena, a los niños que creen que el otro es una especie como de ovni o algo fuera de serie. Yo no sé hasta dónde, desde el punto de vista mental, desde el punto de vista de salud mental, se le está haciendo también igual daño a los niños que se les enseña a discriminar. Como maestra, me preocupa y me asusta eso. Sí, porque están siendo criados en una forma de vida que cada vez es menos tolerada en la sociedad. Exactamente, y entonces son niños que nunca van a tener el placer de poder convivir con otras culturas sanamente, como decía Epsi. Eso es muy peligroso. Así es que el daño no es unilateral, el daño es parejo la sociedad, para toda la digamos, población. en todo caso, tendríamos que decir que la sociedad pierde. Una sociedad que no se reconoce en su multiculturalismo, que no reconoce en los demás, en los diferentes grupos, los diferentes aportes, que no es capaz de nutrirse de las diferencias y más bien las reprime, es una sociedad que pierde como un todo, pierde en humanidad, pierde en economía, pierde en solidaridad, pierde en paz y pierde en democracia. A este punto tenemos claro que tenemos un serio problema, no solo de invisibilización del aporte, sino también de seguir cultivando una serie de estereotipos y de percepciones erróneas en la población que tienen que cambiar y definitivamente se pueden cambiar. Un ejemplo de esto es el trabajo que está realizando el escritor y destacado costarricense Quince Duncan, quien compartió con una mirada lo que él está haciendo con un grupo para cambiar esta situación. Hay un texto que se usa en la escuela primaria que presenta a un pobre negrito, y toda la gente dice que el libro es muy bonito, un pobre negrito que es tan idiota que a los 6 años no sabe que su cara se refleja en el agua. Es tan tonto que ve una persona rubia y cree que fue que se le prendió el pelirroja y fue que es que el cabello se está encendido, está quemándose, que tiene que rumia pensamientos negros, tan negros como su piel. Eso es el texto que se usa en la escuela primaria para enseñar a nuestros niños. Yo no estoy hablando de censurar textos. Hay cada quien que publica lo que dé la gana y que la gente lo compre. En lo que sí estoy en contra es que se utilice textos cargados de racismo para enseñar a nuestros niños en la escuela primaria. Entonces, claro, imagínese usted un niño que no ha conocido nunca a un negro, que tal vez los ha visto en televisión para nada más, pero lo que le están enseñando es que los negritos son así. Entonces, digamos que esas cosas hay que irlas cambiando y hay que introducir cambios en la escuela primaria. Yo pertenezco a la Comisión de Estudios Afro-Costarricenses y estamos tratando, ha sido una lucha dura, pero bueno, parece el señor ministro finalmente nos está permitiendo acercarnos con una propuesta. Es una serie de textos que se llama Del olvido a la memoria. Esos textos lo que estamos haciendo es, en primer lugar, introduciendo una visión diferente de la historia del negro. Tanto de la África, ¿verdad? Que se ha presentado África como Tarzán, ¿verdad? Y los monitos, sino una historia real de África. Estamos también introduciendo la historia de los afrodescendientes desde la época colonial, ¿verdad? Ahí usted puede descubrir ahí cuáles han sido los presidentes afrodescendientes de Costa Rica. Son textos sobre todo Centroamérica. Hasta el momento llevamos publicados 4 tomos y una guía didáctica. Falta uno, que es sobre el afrodescendiente actual,
sobre la población afrocaribeña, la que vino de Jamaica y de las islas del Caribe. Ese último texto todavía nos falta, pero toda la parte colonial ya está. Entonces estamos proponiendo que el ministerio, está dirigido a maestros, a profesores, todavía no es texto para los niños, y entonces estamos promoviendo eso. También con el Instituto Interamericano de Estudios Humanos desarrollamos otra serie de textos que tienen que ver con los derechos humanos, derechos de los afrodescendientes, el derecho a conocer nuestra historia, el derecho a la identidad, que también ya están publicados. Esos están dirigidos a toda la América Latina. Del olvido de la memoria están dirigidos a la zona centroamericana. Y la campaña afrodescendiente por los derechos de los afrodescendientes está dirigido a toda la América Latina. Esos libros también están circulando y son los que estamos utilizando para realizar una serie de talleres con los maestros para precisamente incorporar los nuevos valores. Porque ¿qué es lo que pasa con las cuestiones racistas? Es que son parte de la cultura. Entonces hay una programación y que la gente la gente actúa incluso de manera inconsciente. ¿Cómo recuperamos la memoria? ¿Cómo recuperamos esa parte del ser costarricense que tiene su raíz definitivamente en la población afrodescendiente nacional? Querer, uno no puede recuperar lo que no se quiere. Entonces tiene que haber voluntad y querer en los dos sentidos. Querer recuperar lo que es mío, porque la parte española de la cultura costarricense, sí, yo la reconozco y la uso, porque es mío. También lo que viene de la cultura de otros grupos, de los indígenas, es mío. Todo lo que es costarricense, culturalmente hablando, es mío, es parte de mi cultura. Entonces, ¿qué pasa con los que no se adueñan de partes de su cultura? Pierde. Sí. Es un perdedor y está ayuno a su integridad como ciudadano, ¿verdad? Y entonces si sale del país, como nos ha pasado, que sale del país nuestros ilustres diplomáticos, y en realidad hay cosas que son hasta cómicos, ¿verdad? Porque no están apropiados de lo que es realmente Costa Rica. Yo creo que lo que decía Queens, que me parece maravilloso, y también soy parte de esa comisión de estudios afrocostarricenses, y cuya promotora o quien dio esa inyección fue la exdiputada Epsi Campbell, ¿verdad? Nos tiene en esa comisión que nos ha costado mucho, pero ahí vamos, y el actual ministro de Educación ha dado muestras de su interés en que esto sí, nos sirva. De manera que seguimos aportando, pero carambas, quede en el campo, ¿verdad? Porque si no vamos a tener que dar codazos y es muy feo. Yo creo que otra manera, sí, el Centro de Mujeres Afrocostarricenses que dirijo tiene más de un año y medio ya casi, de estar tratando de que el próximo censo recoja datos sobre la multiculturalidad costarricense. Que empecemos a reconocernos en nuestra diversidad. Sí, claro. Hay muchísimos grupos en este país y tenemos que nombrarlos a todos. Hay quien dice que lo que no se nombra no existe. Sí. Y entonces tenemos que nombrar, y tenemos que nombrar a quienes se autodefinen como blancos, como afrodescendientes, como chinos, porque primero tenemos que cambiar esa idea de que este es un país con una cultura nacional homogénea y sí, hay un poquito, y que hay un poquito de diferentes que son los indígenas y los afrodescendientes. No. De alguna manera cada quien tiene que reivindicar esa cultura, incluso para deconstruir lo que hay que deconstruir y para construir. Creemos que el censo 2011 es una oportunidad, una primera oportunidad para saber dónde estamos, quiénes somos todos, dónde están los afrodescendientes, cuáles son las brechas que existen, si existen brechas de desarrollo económico y social, y estar mirando en dónde, cuáles son los sectores en donde están ubicados los sectores, si están en los sectores más dinámicos o no. Ya sabemos que en este país hay una parte importante
de los jóvenes afrocostarricenses que están ubicados justamente en los sectores más dinámicos de la economía, en los sectores que están trabajando para el comercio exterior. Ese bilingüismo que antes fue una desventaja y prácticamente una vergüenza para algunos, porque, comillas, no sabían hablar bien inglés, tiene a una cantidad muy importante de jóvenes afrocostarricenses insertos en el mercado de trabajo, que no fueron a ninguna escuela de inglés, que lo aprendieron en la casa. Esa herramienta tan fundamental, tenemos una población bilingüe, afrodescendiente, que hoy encuentra una ventaja en el mercado de trabajo. Entonces, todos esos temas, creemos que el censo que arroja un mapa de quiénes somos, digamos, una fotografía en un momento determinado de quiénes somos, hay una oportunidad allí. Y creo que efectivamente el Año Internacional de los y las Afrodescendientes, que muy bien empiezan una mirada con este tema, tiene que ser una oportunidad para permitirnos a todos y todas las costarricenses conocer mucho más e integrar muchísimo más a esta población, estos conocimientos, estos aportes de la población afro en la población nacional. Irma. Sí, yo mire, creo que, nada más quería decir una barbaridad. Dígala, sí, como ya estoy en la tercera edad, puedo decir cualquier Todo barbaridad. se le perdona. Sí. Yo quiero decir que a mí me llamó mucho la atención, porque me llamó la atención, ¿verdad?, que en un canal de televisión, no sé cuál, creo que era el 13 o el 11, estaban dando un programa que se llama Dance Hall. Así. Y entonces los chiquillos llegaron ahí a hacer sus piruetas y todo, y quedó un grupo en que quedó un niño afrodescendiente solo y un grupo también. Interesantísimo. Yo llamé al canal y les dije, los felicito, porque han dinamizado los barrios más, ¿verdad? Porque no van a ir a Bailando por un Sueño, porque Canal 7 es un poco más elitista. Pero ahí en Canal 11 les dieron chance y mire, ha sido como casi como un renacer en esos espacio a otras manifestaciones culturales. Y entonces los chiquillos afro le enseñaban a los otros del barrio a bailar, el dancehall. Y entonces llegaban ahí a bailar y yo, ve qué lindo, como los niños, si usted los deja y no les dice tonteras, ellos se integran y disfrutan y se usan en el sentido bonito de la palabra unos a otros. Mira qué hermoso. Así que felicito a ese programa. Dado que se nos está acabando el tiempo, una tontería, unas últimas palabras para usted, doña Irma, de cierre sobre este tema. Como decía Epsi, y yo diría más allá del censo, la investigación. Necesitamos investigación, necesitamos introducir en las estadísticas oficiales la etnicidad, ¿verdad? Porque tenemos que estudiar a fondo, ¿verdad? Tenemos que conocer. Y yo creo que es estudios como los que nosotros hicimos en el IDESPO y otros estudios, pero debería haber más una voluntad y un esfuerzo, ¿verdad?, de las instituciones de investigaciones más a profundidad. Las universidades tienen una responsabilidad muy grande ahí y se han quitado un poco. Pero ya empezamos, que es lo importante. Las universidades tienen una responsabilidad, porque recuerdo que cuando se fundó la Cátedra de Cultura Afroamericana, un catedrático dijo, es que para qué si los negros no tienen nada que contar en la historia. Claro, por eso, eso es lo que hay que ir superando, y yo creo que es una oportunidad, espacios como estos, ¿verdad?, son muy importantes. Y esperamos que no sea la última vez que tratemos este tema. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotras y a ustedes por acompañarnos aquí en Una Mirada en este nuevo año en que iniciamos con este importante tema. Recuerde que usted puede seguir Una Mirada y otras noticias sobre el quehacer de la Universidad Nacional en el portal www.una.ac.cr/multimedia. Ahí encontrará los videos de Una Mirada, así como otras informaciones de la Universidad Nacional. Y también puede seguirnos en Facebook, en el perfil de Una Multimedia. Ahí esperamos que comparta con nosotros sus opiniones sobre este y otros programas y sobre todo que nos sugiera nuevas temáticas para abordar aquí en Una Mirada. Gracias a ustedes por acompañarnos y gracias a ustedes por darnos su confianza un año más. Lo esperamos la próxima semana y que pase feliz noche. Hasta pronto.